Un absoluto 63-12-01. Predicado el domingo por la mañana, 1 de diciembre de 1963, Tabernáculo Vida en Shreveport, Luisiana, 1 hora y 17 minutos. ¿No te conmueve eso? Sin duda. Inclinémonos ahora en oración. Señor, como se nos ha expresado en este hermoso himno, cuán grande eres. Y esta mañana pensamos, ¿qué haríamos si no fuera por ti? Y cuando pensamos en tu grandeza, y en tu amor que te impulsó a ser tan consciente de nosotros, mi alma apenas puede asimilarlo. Es cierto. Te pido que nos bendigas hoy, al continuar el servicio, que nos compartas el pan de vida, que es la revelación de Cristo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Ungren visita constantemente el tabernáculo y vive en Memphis, Tennessee. Él, su madre, su esposa y toda la familia vienen al tabernáculo. Y rara vez lo escucho, porque siempre está muy concurrido. Pero esta mañana estaba decidido a escucharlo cantar esta canción. Canta otra de mis favoritas, Desde su gloria. Y esas son mis canciones favoritas. Y tuve el gran privilegio de conocer a su padre esta mañana, la primera vez que he tenido ese privilegio. Un hombre excepcional. Y el hermano Ungren, su padre nunca irá mientras viva su hijo, Morris, porque ciertamente se parecen. Y su esposa, la madre del hermano Morris Ungren, ha vivido estos últimos 15 años por la gracia de Dios. Sin duda, ha sido una gran inspiración para mí verla atravesar las horas difíciles que ha tenido, y aún así aferrada a la mano inmutable de Dios. Nos expresa la autenticidad del cristianismo y la fe de quienes lo creen. Así que me alegro mucho por ello esta mañana. 3. Acabamos de celebrar una boda abajo. 2 de mis hijos se casaron y mis hijos del tabernáculo. Nuestro pequeño Billy Simpson y la pequeña Meyers. Llevaban un tiempo siendo novios. Cheryl, sí. También son parientes aquí, o la pequeña Cheryl Meyers lo es, del hermano Ungren y de ellos. Así que nos alegramos por ellos. Veo que han tomado su lugar después de casarse. Regresan al auditorio de la iglesia y se sientan a escuchar el servicio. Esos niños siempre han tenido un lugar muy especial en mi corazón porque son tan respetuosos con la palabra. Simplemente aman la palabra. No creo que los llame mis hijos, no creo que sean mejores que otros niños. Pero simplemente me miran, y yo miro a Dios por ellos. 4. El pequeño Billy quería casarse, pero temía tener que ir al ejército. Había 2 o 3 de ellos en la misma situación. Y esos chicos se acercaron y me dijeron, hermano Branham, no queremos ser unos vagos, pero nos gustaría que le pidiera a Dios. Me dieron la razón de que preferían mantenerse alejados del ejército si podían. No porque no quisieran defender al país en todo lo que pudieran, sino porque si iban, se encontrarían con gente indeseable, en esos, no sé cómo se llaman, en las Fuerzas Armadas, o como se llamen. Y luego, ir a esas mujeres semidesnudas que se comportan así, eso no es lugar para un chico cristiano. Así que Dios les concedió su petición. Y ahora el pequeño Billy viene esta mañana para casarse con esta bella Cheryl. Nos alegramos por ellos. Y les deseamos lo mejor en el reino de Dios. Y ahora, este ha sido un tiempo maravilloso para nosotros. Tuvimos una buena clase de escuela dominical esta mañana, una iglesia llena. Así que estamos muy contentos. Y muchas veces los ministros, nos anima a ver a la gente venir a escucharte, porque, verás, no te gusta hablar con bancas vacías, porque allí, hablaríamos igual si hubiera una persona aquí. Pero aún así, se siente bien pensar. Si este falla, el otro la recibirá. Y eso lo hace diferente, lo hace glorioso. 6. Y ahora, justo en las entrevistas, para que podamos encontrarnos con ellos rápidamente, me encontré con el hermano Bougliere al salir, y no lo había visto desde que llegué aquí. Le pregunté, ¿dónde has estado? Me respondió, preparándoles la cena de pavo. Y entonces, le contaba que había perdido algo, me dijo, tú. Le dije, no has cambiado nada. Me respondió, tú tampoco. Le dije, eso sí que es diplomacia. Pero, ¿sabes? Yo sí he cambiado. He pasado de 77 a 63 kilogramos, así que sí que he cambiado. Mis trajes me quedan pequeños o grandes. Y el otro día me regalaron uno para que pudiera usarlo aquí abajo. Uno que no me colgara de los hombros y que no me pasara por la cintura. Pero estoy intentando hacer lo mejor que puedo por Jesucristo mientras pueda. Y su excelente asistencia. 7. Les contaba en la sala hace un momento que vi al gran Espíritu Santo extirpar un cáncer del cuerpo de una mujer allí mismo. Es una mujer de Texas.
Y una señora sentada allí, nunca había visto a una persona más nerviosa, la esposa de un ministro, hace apenas unos momentos. Y el Señor me mostró una visión de ella sentada allí, y la vi, ella vino a Nueva York y quiso venir aquí sin querer. Solo tenía 5 minutos. Entonces vio a su esposo sufriendo de una úlcera. Y lo que causó la úlcera fue su interés en su esposa. Dios Todopoderoso calmó a esa mujer sentada allí. Ahora está sentada mirándome. Así que, y también, quiero decirle, hermano, su úlcera ha terminado. Estará bien ahora y volverá a la obra del Señor. Ahora, cuando ve algo que el Señor hace, simplemente no puede llenarse de eso. Solo quiere seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. 8 Y ahora, anoche tuvimos un gran servicio de oración. Y eso es bueno. Está bien, imponer las manos sobre los enfermos. Es algo bueno. A veces, basta con eso. Y luego hay algunos que tienen algo que no pueden captar, y hay que lograr que esa persona descubra qué es. Hay algo que los está obstaculizando, algo que les impide avanzar. Y una pequeña sombra lo disipará. Ahora, la señorita que estaba allí hace unos momentos estaba tan nerviosa, tan alterada. Pobrecita, ni siquiera podía respirar. El hermano Branham inhala y exhala, jadeando, y seguía así. Ahora, lo que tienes que hacer aquí es, solo un poco por dentro. Está captando su espíritu. Y luego, le proyectas tu propio pensamiento y cambias su forma de pensar. Entonces, cuando lo haga, puedes centrarla en Cristo, y desde allí, ella podrá seguir adelante. Pero tienes que cambiar su forma de pensar. Ella no puede cambiarlo sola. Simplemente correría como un torbellino. Y tienes que captar eso. Ahora hay algo que te da, no intentes estudiarlo. No lo hagas. Simplemente créelo y sigue adelante. ¿Cómo podía ese bebé que yacía en brazos de su madre, muerto desde las 9 de la mañana, y precisamente esa noche? ¿Dónde estaba ese pequeño espíritu? Tienes que encontrarlo y traerlo de vuelta. Y cuando lo veas, al regresar, podrás levantarte en el nombre del Señor e invocarlo. Entonces sucederá. Pero hasta que lo hagas, solo estás perdiendo el tiempo. No es nada misterioso. Es encontrar a Dios. Te estás quitando del camino y dejando que el Espíritu Santo te use para lo que Él quiera hacer. Eso es todo. Lo principal de cualquier don es dejar ir tus propias ideas y dejar que Cristo, entonces, lo que sea que haya dicho, si quieres saber si es Cristo o no, solo una sensación, déjala en paz. Pero, si es solo una emoción, déjala en paz. Pero si está escrito en la palabra, entonces es Dios. Siempre juzga todo lo que cualquier espíritu te diga por la palabra. La palabra, nunca te alejes de ella. Si lo haces, estás perdido. 11 Ahora, antes de que nos quedemos hasta el mediodía, hablando así, abramos la Biblia y leamos algunas escrituras. Y luego vamos a... Amo la palabra de Dios. Sé que todos la amamos. Ahora bien, iba a predicar esta mañana, o hablar, enseñar en la escuela dominical, sobre los misterios ocultos de Dios, desde la fundación del mundo, revelados en Jesucristo. Y no tuve oportunidad de explicarlo todo. Olvidé que se acerca la boda. Así que, quizás pueda hacerlo la próxima vez que venga. 12 Ahora, voy a leer algunos pasajes de 3 pasajes de la Biblia. Primero, quiero leer Filipenses 1, el primer capítulo de Filipenses, comenzando con el versículo 19 y leyendo también hasta el 22. Porque sé que esto resultará en mi salvación por medio de vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, ahora también Cristo se manifestará en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero si vivo en la carne, esto es el fruto de mi trabajo. Sin embargo, no sé qué elegir. Filipenses 1, 19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Filipenses 1, 20 Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses 1, 21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1, 22 Pero si vivir en la carne, esto es el fruto de mi trabajo. Pero no sé qué escoger. 13 Ahora, en el libro de Romanos, y queremos comenzar en el capítulo 8 de Romanos, versículo 35, para desarrollar lo que quiero tomar como texto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia?
persecución, hambre, o desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de mí somos muertos todo el día, somos contados como ovejas para el matadero. Es más, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Romanos 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 14. En Hechos 2, versículo 30. Siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Esta es una gran cantidad de escritura, que se encuentra en diferentes partes de la Biblia. Pero sabemos que si se ha leído toda esta escritura, encontraremos algo que nos ayudará. Que Dios nos ayude ahora, ya que quisiera abordar este tema esta mañana, como la palabra absoluto, un absoluto. Hechos 2:30. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. 15. Ahora bien, cuando buscaba este texto, busqué en el diccionario. Pensé, ¿qué? Alguien sigue diciendo, esa es la verdad absoluta. Absoluta, eso es todo. Pensé, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa absoluto? Y busqué en el diccionario para averiguar qué significaba. Webster dice, es perfecto en sí mismo, ilimitado en su poder, principalmente supremo. Ilimitado en su poder, perfecto en sí mismo, y realmente es supremo. La palabra absoluto. Y quisiera decir esto y confío en que capten estas palabras, porque no soy un clérigo entrenado en, cómo, y la forma psicológica de presentar algo fascinante que atraiga a la gente. Yo, lo único que hago es intentar hacer lo mejor que puedo, gracias a los amigos que Cristo me ha dado, y quiero que vean cuál es mi pensamiento sobre Cristo. 16. Ahora bien, todo gran logro está ligado a un absoluto. No se puede vivir sin un absoluto. No se puede alcanzar un logro sin que sea un absoluto. Porque es el último pilar, el punto de amarre al final del viaje. Es un lugar donde uno está atado a algo. En la época en que vivimos, y todo es tan fragmentado, tan frágil y arrastrado, creo que este mensaje sería muy apropiado, especialmente para los cristianos, que están atravesando momentos difíciles. La Iglesia cristiana está atravesando momentos difíciles en los últimos 2000 años, porque estamos llegando a un punto donde se presenta algo al cristianismo, algo sobre lo que deben tomar una decisión. Y creo que la Iglesia cristiana debería tener algo a lo que sepa que está ligada, en lugar de simplemente flotar como una hoja en el agua, como dice la Biblia, llevada por todo viento de doctrina. Los vientos vienen y soplan la hojita hacia aquí. Y luego viene otro viento. El viento del norte, el viento del sur, el viento del este, el viento del oeste. Nunca llegarás a ninguna parte. No estás estable. La vida cristiana debería ser una vida estable. Debería ser algo, un principio al que estés atado, que sea más que la vida misma. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 17. Y debes tener algo a lo que estés atado. Algunos están atados a sus negocios. Otros a sus familias. Algunos a un credo. Algunos al ejército. Tenemos diferentes cosas a las que estamos atados. Pero creo que, como cristiano, debemos estar atados donde sabemos que es correcto, porque, puedes estar atado a tu familia, y tu esposa podría dejarte. Puedes estar atado al ejército, y podrías morir. Y puedes estar atado a cualquier otra cosa, y tiene un fin. Pero tiene que haber un punto de unión final. Tiene que haber un lugar al que el hombre deba atar para su destino eterno, porque, si vas a confiar en tu trabajo, cuando tu trabajo esté terminado, estará hecho.
Cuando te lleven a tu familia, se acabó. 18 Pero solo hay una cosa que considero el punto de inflexión definitivo. Y creo que Pablo tuvo un punto de inflexión en su vida. Y me gustaría tomar partido, por así decirlo, y hablar sobre ese punto de inflexión. Él dijo: para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Ahora bien, Cristo era el absoluto de Pablo. Era su punto de inflexión. Era el fin de todos los argumentos. Cristo era su punto de inflexión. 19 Pablo no siempre tuvo esa atadura. Solía estar atado al grupo de los fariseos. Y tuvo que ser entrenado y educado para que lo aceptaran y lo dejaran atarse a su poste. Pero un día, camino a Damasco, se encontró cara a cara con Jesús. Y desde allí, se soltó de su atadura farisea y se volvió a atar. Ese Jesús, a quien sabía que había sido crucificado, murió y resucitó. Pablo lo supo, porque conoció a la persona. Eso lo cambió, ahí mismo. Nunca volvió a ser el mismo desde entonces. Nunca conoció solo un libro, nunca conoció solo un credo. Conoció a la persona, Jesucristo. ¿Quién eres, Señor?, dijo. Soy Jesús. Pensemos en esa conversión por unos momentos. Creo que Pablo era un hombre sincero. Como esto es la escuela dominical, queremos enseñarla como una escuela dominical. Creo que Pablo era un hombre profundo y sincero. Y no había nada en él que fuera diferente al resto. Hechos 9:5 Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 22:3 Yo ciertamente soy judío, nacido en Tarso, ciudad de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido según el rito perfecto de la ley de nuestros padres, y celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Santiago 5:17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 20 Todos esos profetas eran hombres como nosotros. La Biblia lo dice, Santiago 5. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Tuvo sus altibajos, sus vaivenes. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y Pablo era la misma clase de hombre, como nosotros. Tenía sus inquietudes, sus dudas. Y era un hombre honesto. Iba a una de las mejores sectas religiosas del mundo. Y se estaba convirtiendo en maestro de esa secta, bajo la tutela de un gran maestro, Gamaliel, uno de los más grandes maestros que tenían en su época. Sus padres se encargaron de ello, vieron que había algo en la vida de Pablo, y se esforzaron por enviarlo a la escuela, para que aprendiera todas las leyes de Dios. Y con profunda sinceridad, creía cada palabra. 21 Y había oído hablar de esta clase baja de gente, y de cómo había surgido en Galilea un profeta, así llamado por su grupo, que supuestamente hacía milagros y sanaba enfermos. Pero la secta a la que pertenecía no aceptaba a este hombre como profeta, a este Jesús de Nazaret, porque no se identificaba con ellos. Así que Pablo no pudo ir, porque su propia secta no creía en ello. Y le habían advertido contra eso. Y Pablo, siendo honesto, pensó: si esto no es de Dios, y mi iglesia dice que no es de Dios, entonces solo queda una cosa por hacer: deshacerse de ello. Dijo que lo eliminaría, porque sería un obstáculo. Sería un crecimiento, una malignidad, contra su secta de creyentes. Así que se propuso salir y eliminar esta malignidad, como él la llamaba, o como la llamaba su iglesia, de su noble grupo fariseo. 22 Un día, con cartas en el bolsillo del sumo sacerdote para arrestar a todos los que se encontraban en esa condición, porque esa habría sido la acusación que se le impuso a Pablo, se dirigía a una ciudad llamada Damasco. Los habían apaciguado, en los alrededores de Jerusalén. Así que, apedreó a Esteban, y Pablo lo mandó apedrear. Dio testimonio y se quedó con la túnica. Ahora él bajaría aquí y haría lo mismo para librarse de este gran obstáculo. Pero debía ser alrededor del mediodía, alrededor de las 11 o las 12, fue derribado. Y cuando lo hizo, levantó la vista, y había una luz delante de él, y una voz que salía de esa luz que decía: Saulo, Saulo, una pregunta, ¿por qué me persigues? Pablo sabía, o mejor dicho, Saúl sabía, que su pueblo había estado siguiendo esa misma luz desde que salieron de Egipto. ¿Y han visto alguna vez la traducción Lamsa de la Biblia? El antiguo símbolo hebreo de Dios es una luz triangular, más o menos así. Los 3 atributos de Dios en una sola deidad. Y esta luz triangular, los 3 en uno siendo un solo Dios, era para los hebreos una señal de Dios, luz.
Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 22, 20. Y cuando se derramó la sangre de Esteban tu mártir, yo también estuve presente y consentí en su muerte, y guardé los vestidos de aquellos que le mataron. 23. Y luego, cuando Moisés lo encontró en la zarza, dijo: Yo soy, lo cual permanece igual, ayer, hoy y siempre, siendo el mismo Dios. Y Moisés lo encontró en la zarza ardiente. Él era una luz. Y cuando guió a los hijos de Israel fuera del desierto, fue el ángel del pacto que Moisés vio por fe y abandonó Egipto, considerando el oprobio de Cristo un tesoro mayor que el de Egipto. Por la fe, Moisés vio que ese era Cristo, la unción. Y la unción no estaba sobre un hombre en particular, sino en forma de una columna de fuego. Y luego, esa misma unción descendió en su bautismo, entró en Cristo y habitó en él. Juan supo que era él. Él dijo: Sobre quien veas al Espíritu que lo sacó de Egipto al desierto, y del desierto a la tierra prometida, sobre quien veas esta forma triangular de Dios descendiendo y permaneciendo sobre él es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Hebreos 11, 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. 24. Pablo aún no había tenido el privilegio de ver esto. Pero, para que quede claro, a los judíos se les prohibía inclinarse ante un ídolo o algo parecido. Cuando vio esta gran luz, supo que era el Señor. Señor significa posesión, control. Él no habría llamado Señor a cualquier cosa, ese hebreo tan firme, sabiendo que era espíritu. Pero fíjense, él sabía que esa misma columna de fuego había sido la que había guiado a su pueblo. Y luego regresó y dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Quiero saber quién eres. Te encontraste con Moisés en el nombre de Yo soy. Pero me detendré aquí con esta idea por un momento. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 25. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ungido con aquello que vieron, fíjense, dijo: Vengo de Dios, el Espíritu, la luz, la columna de fuego y regreso a Dios. Y se hizo carne para morir por nuestros pecados. Luego, después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, después de ascender, a los 40 días ascendió. Y al 50º día regresó, en forma de columna de fuego entre el pueblo, y se separó como lenguas de fuego y se sentó sobre cada uno de ellos. Y entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vean, Dios separándose. Dios, primero, en una gran columna de fuego. Dios manifestado en un cuerpo humano. Ahora, Dios separándose entre su pueblo. La columna de fuego se desintegró y se sentó sobre cada uno de ellos, como lenguas bifurcadas de llamas, como lenguas hendidas, se sentó sobre ellos. Horquillas de fuego, lenguas repartidas como de fuego, se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos de eso, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Juan 13, 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Hechos 2, 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. 26. Ahora vean, no somos un pueblo dividido. Debemos estar unidos porque cada uno posee una parte de Dios. Y debemos unirnos. Y entonces la columna de fuego se manifiesta en su totalidad, en su plenitud.
Cuando su iglesia se reúne en los lugares celestiales, entonces la plenitud del poder de Dios está en ella. Cada uno de nosotros, con dones y oficios espirituales, al unirnos, trae de vuelta esa columna de fuego. Y Pablo reconoció que era el Señor. Y dijo, Señor, ¿quién eres tú si yo te persigo? Él respondió, yo soy Jesús. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y se le ordenó a Pablo que se levantara y bajara a la calle llamada derecha. Y allí se presentó un profeta llamado Ananías, quien tuvo una visión y lo bautizó. Y él, fue a Arabia durante 3 años para estudiar las escrituras, para ver qué era esta columna de fuego que se le apareció. Hechos 9:5 Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:11 Entonces el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora. 27 Ahora, vemos que Pablo tuvo eso como un pilar para el resto de su vida. Se había encontrado con Dios cara a cara y había sido comisionado por él. ¡Qué pilar! ¡Qué absoluto! Ese fue el fin de todos los argumentos. Ese fue el fin de todo para Pablo. Toda contienda, todo se había acabado. No me importa lo que dijeran los fariseos, los saduceos o cualquier otra persona. Se encontró con Dios, vindicado por la palabra. Eso lo resolvió todo. Ese fue el resto de su vida, porque había visto a Dios manifestado, y se le había demostrado que era Dios por la palabra, por la forma en que él estaba, y por una voz audible que le dijo exactamente lo que era. Ahora bien, eso fue algo grandioso. No es de extrañar que pudiera decir ante Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Estaba atado a ella. Había algo real, algo que él sabía, algo que nadie podía arrebatárselo. Hechos 26:19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hoy en día, si confiamos solo en la educación, o en una forma mecánica de educación para explicar la Biblia, entonces solo la obtenemos de una concepción mental. Pero nadie tiene derecho a predicar el Evangelio tras este púlpito, a menos que lo haya experimentado cara a cara. Como Moisés, en la ladera del desierto. Sin importar su educación, lo que haya sucedido, sus miedos y frustraciones desaparecieron, porque se encontraba en un terreno sagrado con Dios que nadie podía arrebatárselo. Romanos 8:38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Romanos 8:39 Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 29 Y todo hombre o mujer que tiene una experiencia con Dios, se ha encontrado con esta misma columna de fuego en el sagrado terreno de su corazón. No hay teólogo, ni diablo, ni nada, Pablo dijo. Nada presente ni futuro, ni muerte, ni enfermedad, ni dolor, puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Es un poste de amarre. Sabes que algo ha sucedido. No importa cuánto levante la ciencia y diga esto, aquello o lo otro, estás atado. Tú y Dios se hacen uno. Él está en ti y tú estás en él. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Estás atado a él. Hechos 26:24 Y hablando él estas cosas por sí, Festo a gran voz dijo, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. 30 Y Pablo tenía una vida centrada en Cristo. Era una vida diferente a la que tuvo antes. Antes tenía una concepción educativa, pero ahora tiene una vida centrada en Cristo, una absoluta. Por mucho que Agripa dijera, te has vuelto loco, Pablo. Perdiste la cabeza. Estudiaste demasiado, él decía, no estoy loco. Y luego lo atacó de tal manera que le dijo, casi me convences de ser cristiano. Él dijo, ojalá lo fueras, solo que además, como yo, pero con estas ataduras. Cuando se tiene una vida centrada en Cristo como la de Pablo, uno hace cosas que normalmente no haría. Ahora bien, miren. Normalmente ese hombre, instruido en todas las escrituras y demás, normalmente habría seguido la línea en la que fue instruido. Pero cuando se convirtió, e hizo de Cristo su absoluto, su máximo, entonces hubo una vida diferente. Hizo cosas diferentes. Hizo cosas alocadas para las que una vez fue instruido. Y hará lo mismo, Hechos 26:24 Y hablando él estas cosas por sí, Festo a gran voz dijo, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Hechos 26:28 Entonces Agripa dijo a Pablo,
Por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26, 29. Entonces Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones. Si la Iglesia se alejara de ese concilio de iglesias y regresara y hiciera de la palabra de Dios su máxima expresión, su ancla, eso lo lograría. Pero se están atando a un logro humano. Y está destinado a caer, porque la Biblia dijo que lo harían. Pero habrá una novia, elegida desde la fundación del mundo, que estará atada a ese ancla. Puedo ver la eternidad romperse, descender al tiempo, desde el Edén. Y cuando lo hizo, una línea de sangre llega hasta el Calvario, y desde el Calvario, unida con esta línea, continúa hasta el poste, Jesús. Y algún día, cuando Él venga a reclamar a los suyos, todos los que están atados a ese principio serán elevados a la eternidad. ¿Por qué? Han estado en la eternidad desde siempre. Fueron predestinados en la eternidad. Son parte de Dios. Estuvieron en su pensamiento desde el principio. Y cuando esa gran cuerda se tire, la línea de sangre, esa señal de la que hablaba, cuando suba de la tierra, todos los que estaban incluidos en esa sangre serán arrojados de nuevo a la eternidad. Pero la única manera de que sea así será siendo atado a ese absoluto, Jesucristo. Su absoluto. No un logro del hombre, sino Dios lo resucitó de entre los muertos. Y Él es un absoluto. Y sabemos que Él está vivo, porque aquí está con nosotros en el poder de su resurrección, haciendo lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Estoy atado a ese fin último. Ese es el fin de toda contienda. Estoy atado a ello. Esa es mi vida. Era un pecador. Cuando Cristo me salvó, encontré algo. Y desde que eso entró en mí, ha sido diferente, y estoy atado a ello. Todo lo que soy está atado ahí mismo. Y luego, Dios separando su vida y permitiéndome vivir en Él, y Él en mí, entonces estamos atados. No importa lo que otros quieran creer. Para cada individuo, estás atado a eso. Ese es tu fin último. Esa es la última palabra. Y luego, si Él es la palabra, entonces esta debe ser la última palabra. Esto debe resolverlo. Lo que sea que eso diga, ese es el hilo escarlata. Ese es Cristo. Y cualquier cosa contraria a eso, no sé nada al respecto. Eso es lo que queremos saber, lo que dice esta palabra. Porque estoy atado a Cristo, y Cristo es la palabra. ¿Lo entiendes ahora? Y la porción de su palabra que está asignada para este día, su Espíritu Santo está aquí para manifestar esa porción de palabra. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 34. Tal como fue en su nacimiento, Isaías 9:6. A lo largo de las Escrituras, todo lo que se habló de él se cumplió. En el libro de Lucas, lo vemos. Él fue el fin de la profecía también. Él cumplió eso. La historia, los cánticos, todo lo que se hablaba de él en el Antiguo Testamento, se cumplió allí mismo. Eso se convirtió en lo fundamental. Eso se convirtió en el pilar de la palabra de Dios para esa era. Y los verdaderos nacidos de nuevo de esta era, llenos del Espíritu Santo, son el pilar de esta escritura que debe cumplirse en estos últimos días. Ellos son lo fundamental. Es lo fundamental de Dios, porque es su palabra, y la palabra es Cristo, el pilar. No hay forma de escapar de ella, algo que te sostiene. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 35. Como dije, te hace hacer cosas que normalmente no harías. Hizo que Pablo hiciera cosas que normalmente no haría. Hizo que Moisés hiciera cosas que normalmente no haría. Hace que cada hombre y mujer haga cosas que normalmente no haría. Es algo en lo que estás centrado. Es algo que es tu estabilizador. Es como Él, es el ancla del barco. El barco está atado al ancla, en tiempo de tormenta. Y si Cristo es tu absoluto, estás atado a Él en tiempo de angustia. El barco, si lo dejas mecer, se romperá contra las rocas. Pero lo que hacen, sueltan el ancla. El ancla se arrastra hasta que se engancha en la base de roca, y el barco está atado al ancla. Es el absoluto para el barco. 36. Y un cristiano nacido de nuevo está ligado a Cristo, y la Biblia es el ancla. Es a lo que estamos ligados. Que las organizaciones, las diferentes cosas, la ciencia y los educadores digan lo que quieran. Mientras la palabra lo diga y lo prometa, estamos ligados a ella. Hay algo que no nos permite apartarnos de ella. Así es. Un verdadero cristiano nacido se aferra a esa palabra. Si dice algo que hacer y una manera de hacerlo, así es como debemos hacerlo.
No importa lo que digan los demás, eso es lo que Dios dijo. Estamos ligados a eso, a una vida centrada en Cristo. Cristo, de nuevo, es como la estrella polar. 37 Sabes que el mundo gira, y las estrellas, en realidad, la que ves como la estrella vespertina también es la estrella matutina. El mundo simplemente gira hacia ella. Pero se aleja de esas estrellas, de todas menos de la estrella polar. Ahora no puedes fijar tu brújula en la estrella vespertina y llegar a ninguna parte, porque a la mañana siguiente que estás, la estrella vespertina en el oeste, y a la mañana siguiente estás en el este. No puedes hacerlo. Pero puedes fijarla en la estrella polar, amén, mantenerla en el centro, y saldrás. 38 Y eso es una vida centrada en Cristo. Cuando estás perdido, Él es tu estrella polar. Si Él es la estrella polar, el Espíritu Santo es tu brújula. Y la brújula solo apuntará a la estrella polar. No apuntará a un credo ni a una denominación. No apuntará a una sensación ni a lo que sea. Se mantendrá firme en la estrella polar. Él es tu estrella polar. Cuando estás perdido, puedes cambiar de denominación y cosas así. Pero la brújula, el Espíritu Santo, te guiará directamente a la palabra, que es Cristo, y te mantendrá firme. Aférrate a ella. 39 ¿Y si no existiera la estrella polar? ¿Cómo podría un hombre orientarse en un mar turbio? ¿Y si no existiera el Espíritu Santo que lo guiara a la palabra de Dios, que la manifestara y la probara? ¿Qué haríamos en este momento? El Espíritu Santo señala solo la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, no de una parte de la palabra, sino de cada palabra, toda ella, cada palabra que sale de la boca de Dios. De eso vive un hombre. Él es tu absoluto en tu vida. Él también es tu estrella polar. ¿Sabes? Necesitamos algo más para resolver el conflicto. Deuteronomio 8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4:4 Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4 Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 40 ¿Sabe? Hubo una época en que los modales en la mesa dependían de lo que decía una mujer. Creo que se llamaba Emily Post. Puede que me equivoque. Creo que es cierto. Emily Post. No me importa si Emily Post decía toma el cuchillo y cómete las judías con él, eso era educación. ¿Por qué? Ella era la absoluta de los modales en la mesa. Exacto. Si decía cómelos con las manos, se comen con las manos. ¿Por qué? Esta nación la convirtió en la absoluta de los modales en la mesa. Sí, señor. Hubo una época en que Alemania tenía un absoluto, y ese era Hitler. Era un absoluto. No me importa lo que dijeran los demás, cuando Hitler decía hazlo, hazlo. Más te vale. Él era la última palabra, Hitler. Hubo una época en que Roma tenía un absoluto, y ese era Mussolini, el dictador. Un hombre llegó un minuto antes. Le disparó en su coche y lo sacó a rastras. Dijo, nunca dije un minuto antes. Dije que llegaras a tiempo. Un absoluto. Lo que él dijera, tenían que hacerlo. Dijo que haría que el mundo entero girara con su palabra. Gira por la palabra de Dios. Hubo una época en que Egipto tenía un absoluto. Era el faraón. Fui a Egipto una vez, solo para ver esos lugares. Y hay que excavar 6 metros para encontrar los tronos donde se sentaban, el emperador de Roma, cuando estuve en Roma, y allá en Egipto. Mira, todo se redujo a polvo histórico, porque era el absoluto equivocado. Así es. Era incorrecto. Fracasó. Eran absolutos creados por el hombre. Y todo absoluto creado por el hombre, y todo logro creado por el hombre, debe convertirse en polvo. Debe convertirse en polvo. Es el tipo equivocado, así que fracasa. 42 Piensen en nuestra nación. Cuando nos metemos en problemas, si alguien hace algo y lo intentan aquí, quizás en un pequeño tribunal de la ciudad, algún tribunal de policía, la cosa sigue su curso. Y finalmente llega a la Corte Suprema. Ahora bien, la Corte Suprema es la máxima autoridad de la nación. Eso lo decide todo. Ahora bien, en Canadá, nuestros amigos canadienses pueden ir de Canadá a la reina. Pero en Estados Unidos, la Corte Suprema es la máxima autoridad. A veces no nos gustan sus decisiones, pero tenemos que escucharlas de todos modos.
Sí, señor. No estamos de acuerdo con ellas, a veces no nos gusta la decisión, pero es la máxima autoridad de esta nación. La nación está ligada a ella. Es el fin de todos los argumentos. Cuando la Corte Suprema te declara culpable, eres culpable. Tenemos que tenerla. Si no, no tenemos nación. ¿Y si no tuviéramos algo así? Por supuesto. Todo tiene su máxima autoridad. 43 Hay una absoluta en un partido de béisbol. El árbitro, ¿verdad? Y si dice que es un strike, así es. No importa lo que digas, lo que yo piense, tal como lo vi, como lo viste tú, es lo que dijo. Es una absoluta. Si dice strike, tienes que estar de acuerdo, porque así se va a escribir. Strike. ¿Y si no hubiera árbitro? Ahora bien, ¿quién tendría razón? Uno dijo, fue un strike. El otro dijo, no fue un strike. Fue una bola. Fue un. Se armaría un caos. No sabrías qué hacer. 44 Tiene que haber un lugar donde la palabra de alguien sea definitiva. Amén. Me siento muy bien ahora mismo. Gloria, aleluya. Tiene que haber algo definitivo. Me alegra mucho. Oh, hay alguien que puede decir que es pecado o que no lo es. Me alegra mucho. Me alegra tener un absoluto. Sin discusión, sin necesidad de discusión. El árbitro dijo strike, eso es lo que es. Recuérdalo en tu mente, es un strike, y sigue. Cuando Dios dice algo, así es. No hay necesidad de discutirlo. Así es. Él lo dijo. Ese es el absoluto del cristiano, es decir, si es cristiano. Dios dijo, hazlo así. Así es como debe hacerse. Sin discusión. Bueno, no fue, nada al respecto. Dios lo dijo. Eso lo resuelve. Eso es lo absoluto para el verdadero creyente. 45 ¿Y si no existiera algo así? ¿Dónde estaríamos? ¿Tendrían razón los metodistas? ¿Los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, o qué sería lo correcto? ¿Lo ven? Tendríamos, esa es la razón por la que habría caos. Y esa es la razón, se han desviado de ese absoluto. Esa es la razón por la que se desvían con estas otras estrellas. Pero hay un absoluto. Tiene que haber un absoluto. Debe haber un absoluto, y lo hay. Esa es la palabra. Y lo que digan los demás, no importa. Sí, señor. Ahora bien, si no tuviéramos árbitro en un partido de béisbol, todos se estarían tirando de los pelos, discutiendo y peleando. Esa es la razón por la que necesitamos un absoluto en el cristianismo. Basta de tirarse de los pelos, discutir y pelear. La palabra lo dijo, y eso lo resuelve. No lo acepten ni le quiten nada, simplemente déjenlo como está. 46 ¿Sabes? El tráfico tiene un límite. Es el semáforo, el semáforo. ¿Y si una mañana no funciona? Madre mía. ¿Te has subido alguna vez a uno? Yo sí. Seguro que a cualquier conductor le ha pasado. ¿Y si ese semáforo no funciona? Entonces todo el mundo se pone a protestar. Llegan en coche y uno dice, llegué primero. Y luego dicen, te diré algo. Tengo que ir a trabajar. Madre mía. Esas mujeres blandiendo carteras, y hombres peleándose a puñetazos, y griega. Hablas de caos. Tiene que haber un límite. Algo dice, esto es correcto, y punto. Cuando ese semáforo dice alto, significa alto. Cuando dice adelante, significa adelante. Si no, estás en problemas. 47 Y así es la vida cristiana. Hay un punto de parada. Y hay un punto de partida. La palabra de Dios es ese absoluto. Eso es Cristo. Sí, Señor. Sí, si los semáforos no están encendidos, entonces tenemos un atasco. Y creo que eso es lo que tenemos hoy en el Pentágono religioso. Un atasco de falsos creyentes, incrédulos, y todo amontonado. Simplemente hay un atasco. ¿Por qué? No tienen absoluto. Uno dice, bueno, nosotros somos el absoluto. El otro dice, somos el absoluto. Dios es el absoluto. Él dijo, que todo absoluto que no sea el mío sea mentira. El mío es la verdad. Así que el cristianismo tiene un absoluto. Ahí se acabaron todos los argumentos. La Biblia lo dijo. Eso lo justifica. Sí, Señor. Debe haber un absoluto en todo. Romanos 3:4 En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 48 Algunos, igual que las iglesias de hoy.
La mayoría de las iglesias tienen su propio absoluto. Cada una tiene el suyo, algo así como en la época de los jueces. Cada uno hacía lo que creía correcto. Pero eso no es correcto. Eso fue cuando la palabra de Dios en los profetas no existía. La palabra es el absoluto. Ellos tenían su propio absoluto. Cada uno dice ser la verdad y el camino. Somos la verdad y el camino. Pero Jesús dijo que Él era la verdad y el camino. La verdad, el camino y la luz. ¿Es correcto? Bueno, entonces, Él es la palabra. Así que existe el absoluto. Y los absolutos denominacionales, no hay nada de malo en ello. Está mal. Olvídenlo. Jueces 17, 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Juan 14, 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. 49. Ahora bien, el hombre hace lo que le parece bien. Pero Dios tiene una manera para que lo haga. Verán, cuando Dios, su palabra y sus profetas faltaban, cada hombre hacía lo que quería, y eso es lo que ha sucedido hasta nuestros días. Cada uno dice: pertenezco a esto. ¿Eres cristiano? Soy presbiteriano. ¿Eres cristiano?, te pregunté. Una chica dijo: te doy a entender que enciendo una vela todas las noches. Otro hombre dijo: en la fila de oración, le pregunté si era cristiano. Dijo: soy estadounidense. ¿Cómo te atreves? Como si eso tuviera algo que ver. Están atados a una nación. El otro está atado a una organización, a dogmas. Pero ser cristiano significa similar a Cristo, y la única manera de ser como Cristo es que Cristo, la palabra, esté en ti. Eso es lo máximo. Sí. Vi esto antes de convertirme, y me alegra que Dios me haya ayudado antes que la iglesia. Entonces lo supe cuando, un excelente ministro bautista, el hermano Naylor, hoy está en la gloria, vino. Habló conmigo. Y, mucha gente me habló cuando buscaba a Dios. El predicador adventista del séptimo día quería que me uniera a ellos, etc. Pero vi que si quería ser cristiano, no podía decir: soy adventista del séptimo día. Está bien. Soy bautista. Está bien, pero necesitaba algo un poco más seguro. No podía confiar, porque todos dudaban. Pensé: hay alguien en algún lugar. Tienes que tener algo verdadero en algún lugar. 51. Así que necesitaba un absoluto, así que tomé uno. La palabra de Dios. Leí en la palabra que Él es la palabra, San Juan 1, y sobre este absoluto edificaré mi iglesia. Así es. Así que creí en su palabra. Apocalipsis 22, 19, dice: cualquiera que quite una palabra de esto, o le añada una palabra. Ese es el absoluto. Ese es el fin de toda contienda. Este es el absoluto. A cualquiera que quite algo de esto, o le añada algo, dijo Dios, simplemente quitaré su parte del libro de la vida. Así que ese tenía que ser el absoluto. Y Jesús dijo que el hombre no solo vivirá de pan, sino de cada palabra. Entonces supe que cada palabra tenía que ser. Dijo: mandato tras mandato, línea tras línea. Así es como tiene que ser, tal como está escrito. Entonces dijo: si permanecéis en mí, Él es la palabra, y mis palabras permanecen en vosotros, podéis pedir lo que queráis. Supe entonces que si el cristianismo era la palabra de Dios, y Él era la palabra, y al aceptar la palabra vivía a través de Él. Entonces supe: si permanecéis en mí, y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis. Y si estás en la palabra y eres parte de ella, solo pedirás lo que ella te diga. Conoce el día en que estás viviendo y pide en consecuencia. Así que, volviendo al tema, hablando ahora de esto personalmente, estoy atado. Estoy atado a Jesucristo, a Él, por su palabra. Él es mi absoluto. Descubrí que todas estas denominaciones y cosas tenían su absoluto. Cada una tiene su propio absoluto. Isaías 28, 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre línea, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí. Mateo 4, 4, Él respondió y dijo: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lucas 4, 4, Jesús le respondió: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Juan 1, 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 52. El católico. Cuando ese papa dice algo, eso es todo. Esa es la norma absoluta de la Iglesia Católica. No me importa lo que diga el sacerdote, el obispo o el cardenal. Cuando lo dice el papa, eso es todo. Esa es la norma absoluta. Correcto. En la Iglesia Metodista y en muchas denominaciones protestantes, lo que dice el obispo es la norma absoluta. Eso es todo. Lo que dice el credo es la norma absoluta. En los pentecostales, es lo que dice el supervisor general, si se puede tener a esta persona para un avivamiento o no. Esa es la norma absoluta. Si no estás de acuerdo con su palabra, te expulsan de la organización. Mira, la palabra no se considera en absoluto. Mira, hay estos absolutos, cada uno con su propio absoluto. 53. Pero saben, no digo esto con sacrilegio. Lo digo con sinceridad. Me siento como Pablo cuando dijo en Hechos 20, 24. Ninguna de estas cosas me conmueve. Estoy decidido a no saber nada entre ustedes excepto a Jesucristo, y a este crucificado. No me preocupan estos absolutos, ya sea el Papa, el obispo, un supervisor general, un consejero, un sistema o lo que sea. Nada de esto me conmueve. No me importa si dicen, bueno, no vamos a. Eso no importa en absoluto. Estoy decidido a no saber nada más que a Jesucristo, su palabra manifestada entre nosotros. Estoy atado a eso. Esa es mi ancla. Me he anclado en eso desde que, Pablo dijo, desde que lo encontré en el camino, he cambiado. Él me enderezó. Caramba. ¿Cómo me enderezó? Qué gran enderezado tuvo que hacerme. Pero desde que él me corrigió, me apegué a ella. Vi que la palabra era verdad. Todo lo contrario a ella estaba mal. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Él tenía un propósito al salvarme. Él tenía un propósito al salvarte. Y estoy decidido, por su voluntad, a hacer su voluntad. La razón por la que lo hizo, no sé por qué lo hizo. No le agregué ni le quité, como dije, Apocalipsis 22, 19, dice, no lo hagas. Si Él es nuestro absoluto, no puede ser de otra manera. No hay manera de que sea de otra manera. Él tiene que ser el absoluto, la última palabra. Sabes, había millones en pecado cuando fui salvo. Él tenía un propósito al salvarme. Soy el bicho raro entre los hermanos muchas veces. Creo en la predestinación, la simiente de la serpiente, el bautismo en el nombre de Jesucristo y todas esas otras cosas que parecen ser, y las visiones, y el regreso del poder de Cristo, y las organizaciones condenatorias, y cosas así. Soy el bicho raro. Pero Él tenía una razón para salvarme, un propósito para hacerlo. Él me salvó cuando había millones de personas en pecado. Pero me salvó por alguna razón. Había hombres educados, hombres inteligentes, teólogos, obispos, médicos, etc., en el campo cuando me salvó. Pero me salvó por alguna razón. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 55. Y veo que la palabra es lo absoluto, y estoy apegado a ella. Y estoy decidido a no conocer nada más que a Jesucristo, y a este crucificado. Él tenía una razón para ello, y estoy decidido a aferrarme a esa razón. No importa lo que digan los demás, no los descomulgo ni los desacredito. Pero sea que estoy atado. Él me quiso así. Él me tuvo así. Fui hecho así con un propósito. Tenía que estar compuesto de todas estas cualidades, y demás, y todas estas insignificancias, para que Él pudiera extraerlo de mí, poner algo ahí. Esa era su palabra. Y estoy decidido a no conocer nada más que a Cristo. 56. La muerte de Cristo fue un hecho. Fue un hecho. Fue el fin de todo temor para quienes temían a la muerte. Su muerte es un hecho, entonces. La gente teme a la muerte. Incluso Job temía a la muerte. Pero cuando vio la visión, supo que todo se había ido. Su familia, sus hijos. Incluso su esposa se había vuelto contra él por el hedor de sus llagas.
Se sentó fuera de su casa, sobre un montón de ceniza, rascándose las llagas. Y su esposa incluso le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Él respondió, hablas como una mujer insensata. Entonces, cuando Eliú le habló, algún día quiero explicarles ese nombre, Eliú, y mostrarles que era Cristo. Cuando se encontraba en esta condición, y todo se había vuelto en su contra, entonces vio la visión del justo. Quería encontrar a un hombre que pudiera interponerse en su camino, poner sus manos sobre un hombre pecador y un Dios santo, y obstaculizarlo. Y Dios le permitió verlo a 4000 años de distancia. Era su absoluto. Se levantó y se sacudió. Aleluya. Cuando un hombre tiene miedo de morir, levántate y sacúdete. Examina la palabra y descubre cuál es la visión de Dios. Job 7:9 Como la nube se disipa y se desvanece, así el que desciende al Seol, no volverá a subir. Job 7:10 No volverá más a su casa, ni su lugar lo conocerá más. Job 19:25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26 Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 32:6 Y Eliú hijo de Baraquel Bucita respondió y dijo, yo soy joven, y vosotros muy viejos. Por lo cual tuve miedo, y no me atreví a manifestaros mi opinión. Job 33:1 Por tanto, Job, te ruego que oigas mis razones, y estés atento a todas mis palabras. 57 Él vio esa visión. Dijo, sé que mi Redentor vive. Y en los últimos días estará sobre esta tierra, y me aferro a ella. Aunque los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo. Estoy atado a ella, dijo. La vio. Era una promesa de Dios. Observó las leyes de la naturaleza. Como les hablaba sobre la continuidad de la ley de la naturaleza, la continuidad de la palabra, la continuidad de la acción de Dios, todo es continuidad. Había preguntado en Job 14, ¿hay esperanza en un árbol si muere, en la flor si muere, y así sucesivamente? Pero dijo, el hombre se postra y expira. Se consume. Sus hijos vienen a honrarlo, pero él no lo percibe. Oh, dijo entonces, si me escondes en el sepulcro, escóndeme y guárdame en secreto hasta que pase tu ira. Le temía a la muerte. Pero cuando previó, siendo profeta, vio la resurrección de Jesucristo, exclamó, mi Redentor vive. Fíjense. Lo llamó Redentor. Fíjense. Yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre el polvo. Aunque después de que los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios. Dios y el Redentor eran la misma cosa, Dios y el hombre hechos uno. Veré a Dios, a quien veré por mí mismo. Mis ojos lo contemplarán, y no a otro, amén. Ni a nadie más que a ese Dios Redentor. Eso es a quien contemplan mis ojos. Él es un absoluto. Él es el absoluto. Él quita todos los miedos de la muerte. Él quita todos los miedos. Job 14:7 Porque si el árbol fuere cortado, todavía hay esperanza de que rebrote, y sus renuevos no faltarán. Job 14:10 Pero el hombre muere y se consume. Y expira el hombre. ¿Y dónde está? Job 14:13 Oh, si me escondieras en el Seol, si me guardaras hasta que se apaciguase tu ira, si me pusieras plazo, y me acordaras de mí. Job 14:21 Sus hijos serán honrados, y él no lo sabrá. Serán humillados, y él no lo entenderá. Job 19:27 Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi alma desfallezca dentro de mí. 58 En Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15, observen. Tomó la forma de hombre para morir como uno solo, por todos. Tomó la forma de hombre, este Redentor, descendió y se hizo hombre para poder morir, el único hombre por todos los hombres. Oh, ¿cómo lo hizo? ¿Para qué se hizo Dios hombre? Para pagar la pena del hombre. Pero en la mañana de Pascua, salió con las llaves de la muerte, el infierno y la tumba. Amén. Dios, que pudo morir en una cruz, y las tumbas no pudieron retenerlo. Nada, el infierno no pudo retenerlo. Nada pudo retenerlo. Resucitó. Tenía las llaves. Resucitó vencedor, porque conquistó la muerte, el infierno y la tumba. Cuando estuvo en la tierra, conquistó la enfermedad. Lo conquistó todo. Conquistó las supersticiones. Conquistó todo lo que había que conquistar, y salió con la muerte, el infierno y la tumba, con las llaves tintineando a su lado. Y ascendió a lo alto, y dio dones a la humanidad, y regresó el día de Pentecostés y se los entregó a Pedro, a la iglesia. Amén. Él es nuestro absoluto.
todo temor a la muerte, porque Él vive, nosotros también vivimos. Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habitara entre ellos Jehová Dios. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2, 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Apocalipsis 1, 18. Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Romanos 8, 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Descubrimos, creo que es Romanos 5. Descubrimos, y Él es nuestra justificación. Dios lo resucitó al tercer día para justificar nuestra fe, para que la creamos. Y lo resucitó para justificar nuestra fe. ¿Qué hizo entonces? Lo envió de vuelta, el justificador, porque nuestra fe lo cree. El Espíritu Santo, Cristo, vino para nuestra justificación, porque hemos resucitado de muerte a vida. Y ahora somos hijos e hijas de Dios, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, quien nos justificó por su resurrección. Eso nos da la justificación para saber, con las arras de nuestra salvación dentro de nosotros ahora, la vida misma de Cristo palpitando en nosotros, y cómo podríamos entonces negar la palabra, que Él es la palabra, que nos da esta seguridad. El Espíritu Santo está ahí. ¿Qué es? Sigue siendo esa estrella polar. Él, Cristo es esa estrella del norte, y el Espíritu Santo es esa justificación que señala al creyente directamente a la estrella del norte. Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Espíritu Santo siempre señalará la palabra. Si señala un credo o una denominación, no es el Espíritu Santo. Él no pudo hacer eso, apuntar lejos de su palabra, cuando murió para confirmarla y hacerla positiva. Amén. Murió para poder entrar en esa palabra. Él es la vida vivificante que revive esa palabra. Ese fue el propósito de su muerte. Poder proyectarse a través de su iglesia y hacer que cada palabra, a lo largo de cada era, actúe exactamente como debe actuar. Él es la dinámica de la mecánica de la iglesia. ¿Qué es? Apóstoles, profetas, maestros, etc. Y Él es la dinámica que opera eso, y se opera mediante cierta dinámica, que se llama, Él es el fuego que enciende el gas. Él es el fuego que está en la cámara de combustión. Cuando el gas, la palabra, se vierte sobre esa cámara de combustión, Él es quien la enciende. Él es quien la confirma. Él es el poder de la resurrección. Él es Dios. Él es el fuego, eso es lo que Él es. 62. Sin lugar a dudas, dice 1 Timoteo 3, 16, grande es el misterio de la piedad. Pues Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Él era Dios que vino a ocupar el lugar del pecador. Sí, Señor. Y cuando Él, Dios lo resucitó al tercer día, fue para nuestra justificación. Por lo tanto, exaltado a la diestra de la majestad en lo alto, Él es un intercesor para interceder por nuestras debilidades al confesárselas a Él y morir en nosotros mismos, depositando su palabra de nuevo en nosotros, la promesa. Y nuestra fe hace que esa palabra viva, porque Cristo está en nosotros, el vivificador de la palabra. 1 Timoteo 3, 16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo quisiera que la Iglesia pudiera ver eso? Se acabarían todas las discusiones y contiendas. Esa sería la Corte Suprema. Esa sería la estrella polar. Aleluya. Ese es el fin de todas las contiendas. Ese es el fin de todas las preguntas. Ese es el fin de todo. Dios lo dijo, eso es lo absoluto. Aférrate a ello.
Pablo dijo, no hay nada presente ni futuro. Muerte, enfermedad, desnudez, peligro. Nada puede separarnos de eso. Nos hemos atado a un absoluto. Dijo, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Nada más se sostiene que eso. Eso es lo absoluto. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 64. Él es nuestro absoluto, porque tenemos la seguridad de la resurrección, pues resucitó en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Él vive. Hace exactamente aquí lo mismo que hizo cuando estuvo en la tierra. Es la misma columna de fuego de la que tenemos la imagen allí. Es el mismo en la iglesia. Está aquí hoy, y en este cuerpo actúa exactamente como lo hizo entonces. Si la vida de una sandía se pone en una calabaza, nunca dará otra. No puede, porque será una sandía, porque la vida en ella es sandía. Y si permanecéis en mí, y mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis. Tendréis sandías. Amén. El absoluto. Sé que es verdad. He atado mi alma a eso, y sé que es la verdad. Es la palabra de Dios. Él es nuestro absoluto. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 65. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, leemos que seremos arrebatados con nuestros seres queridos, para encontrarnos con Él en el aire. Oh, cómo late mi corazón con cada palabra de su libro. Amén. Dios dijo que seremos arrebatados en el aire, para encontrarnos con nuestros seres queridos. Amén, dijo la palabra en mi corazón, porque la palabra está ahí. He guardado tu palabra en mi corazón, Señor, para no pecar contra ti. La ato a mis dedos, al cabecero de mi cama. Tú siempre estás delante de mí. No seré conmovido. Sí, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú eres mi absoluto. Bajaré por allí y tú me sacarás. Entro en las aguas profundas de mi barco, tú eres mi ancla. Amén. Estás tras el velo allí. Tú eres quien me guiará a través de la tormenta. Tú eres quien estará allí, mi ancla en la gloria. Cuando desciendo a las sombras del valle, a las sombras de la muerte, cuando desciendo al Jordán, cuando tenga que cruzar, Él es mi absoluto. Estoy atado al resucitado al otro lado. Él me guiará a través de las aguas peligrosas. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Amén. Que la tormenta se desate. Vida, muerte, lo que sea, nada me separará. Estoy atado a ese poste. Ese poste me sostiene. Me sostiene tras el velo. Está anclado. Está anclado a Dios allá. Está anclado a mi corazón. El Espíritu Santo es lo que me impulsa a esa promesa. Yo soy, no seré, era, algún día seré, yo soy la resurrección y la vida, dice Dios. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 66. Que la muerte haga lo que quiera. Nunca me molestará, porque estoy convencido. Estoy convencido de que incluso una enfermedad que me lleve, o una bala de pistola algún día, no sé qué será que más me da. Para mí, vivir es Cristo, y morir es ganancia, Dios mío. Porque estoy decidido. Lo conozco, sentado allá al otro lado del río de la muerte, donde me llevará a su presencia algún día, justificado por su justicia que he aceptado en su muerte en la cruz. Dios hecho carne entre nosotros, aún carne en nosotros, aún espíritu en nuestra carne. Amén. Él es mi absoluto. Él es mi todo. Cualquier cosa fuera de eso, nada traigo en mis brazos. No conozco nada más que a Cristo, y a Él crucificado. No quiero oír nada más que a Cristo, y a Él crucificado. Mi corazón dice amén a cada una de sus promesas. Por eso sé que su Espíritu Santo es la brújula que me guía hacia la palabra. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 67. Ninguna de esas visiones me ha dicho nada que no fuera correcto en esa palabra.
Ah, de ahí obtuve mi seguridad, hermano. Esa noche, cuando me habló de eso, he visto esas visiones. Y quiero que prestes atención. ¿Ha dicho esa visión algo contrario a la palabra? Nunca ha estado mal. ¿Por qué? Es Dios. Ese es mi poste de amarre. Y sé que una mañana, en una visión, vi a mis seres queridos al otro lado del río. Está allí. Voy rumbo a esa tierra prometida. Debo encontrarme allí algún día. Sí, en efecto. Él es mi absoluto. Él es mi sol. Él es mi vida. Él es mi poste de amarre, mi estrella polar. Es todo lo que podría imaginar ser. Él es eso para mí. Él es mi vida. 68 denominaciones. Para mí, sin querer herir tus sentimientos, no quiero hacerlo, pero la palabra es como una espada de doble filo. No puede empujar sin cortar, especialmente cuando corta en la oscuridad. Fíjate, las denominaciones son como otras estrellas. Cambian con los giros del mundo. Así es, en todas las direcciones. Permiten que sus mujeres se corten el pelo, usen pantalones cortos y todo lo demás. Simplemente cambia con Hollywood y todo lo demás. Pero, oh, hermano, esa sigue siendo la verdad. Esa palabra inamovible del Dios vivo sigue siendo la verdad. Es mi absoluto. Lo que dice es la verdad. Que la denominación cambie donde quiera. ¿Quieren desacreditar el nombre de Jesucristo con un título? Eso es cosa suya. Pero para mí, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que puedan ser salvos. Para mí, esa es la palabra fundamental. Ahí está la piedra angular. No quiero cambiar sin ninguna denominación. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 69. Tengo mi brújula aquí dentro de mí. El Espíritu Santo me señala directamente al absoluto. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Y la he guardado en mi corazón, y el Espíritu Santo me la señaló. Estoy decidido a no saber nada más. Ese es mi absoluto. Simplemente que así sea, así es como lo quiero. ¡Ay, Dios mío! Ahora, hermano, hermana, hagan su absoluto en él. Sí, Señor. 70. En el momento difícil que pasé aquí hace poco, perdí a mi esposa, a mis hijos, todo. Alguien me preguntó, ¿conservaste tu religión? Respondí, no, me conservó a mí. Tenía la certeza absoluta de que algún día los volvería a ver. Amén. No habría podido lograrlo si no hubiera tenido esa certeza. Me marcó la diferencia, donde estaba atado, porque sabía que los volvería a ver. Ahora, por gracia, estoy atado a aquel que dijo, yo soy, no yo era, yo soy. Siempre presente, omnisciente, omnipotente, infinito. Eso es Él. No yo era, yo soy. Él sigue siendo la resurrección. Él sigue siendo la estrella polar. Él sigue siendo todo para mí. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. 71. Moisés tenía un absoluto. Cuando se encontró con la zarza ardiente, eso fue un absoluto para él. Cuando Josué, oh, ya sabes, a veces cuando tomas un absoluto te lleva a una paradoja. Así es. Sí. Una paradoja es algo que es real, pero no se puede explicar. Es una paradoja. Cuando Josué estaba allí y vio que tenía necesidad, Dios le había comisionado para ir allí y tomar esa tierra, sacar a toda esa gente y poner a Israel en la tierra. Y un día los ejércitos fueron derrotados, y en el campo. Y de repente, él sabía que los tenía derrotados, siempre y cuando los destrozara. Así que cuando lo hizo, el sol se ponía. Y Josué estaba atado a un absoluto. La palabra de Dios, el Creador. Estaba atado a una tarea que tenía que hacer. Amén. Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Josué 10, 10. Y Jehová los turbó delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. 72. A veces no es agradable tener que hacerlo. Hay que herir sentimientos, cortar y descuartizar.
Pero es un absoluto. Él tenía una necesidad. Dijo, quédate ahí, sol. Quédate quieto allá. Luna, quédate ahí. Y durante 24 horas permaneció quieta. Menuda paradoja. Pero él estaba atado a un absoluto, con una comisión. Sí, en efecto. Dios lo había comisionado. Juan estaba seguro de que vería la paloma cuando viniera sobre él. Cuando vi esa columna de fuego, como Pablo camino a Damasco, supe que era el absoluto de Dios. Venía, un avivamiento que barrería la tierra. Sabía que prefiguraría la segunda venida de Jesucristo. Y lo creo todavía hoy. Es mi absoluto, aunque era una paradoja. Claro que era una paradoja, que una columna de fuego estuviera suspendida allí en el cielo, y papeles, y todo, tomando la imagen de ello. Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Hechos 9:3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 73 fue una paradoja, el otro día, el 15 de marzo, o el 15 de mayo, creo, no, el 15 de marzo del año pasado, cuando 3 o 4 meses antes, señores, ¿qué hora es? Dijeron que iríamos allí, y 7 ángeles se encontrarían y regresarían, y se abriría el libro de los 7 sellos. Y estando allí mismo con el hermano Fred Sotman, que acaba de decir amén, de pie junto a él, pues, les dije que habría un ruido que estremecería el país. Y dije, allí será. Es así dice el Señor. Está en cintas de Foix, por todos lados. Es así dice el Señor. 74 Un día, mientras me quitaba las espinas de las piernas, 7 ángeles irrumpieron desde el cielo y sacudieron el lugar hasta que rocas de 25 o 30 kilos rodaron por la ladera. Allí estaban 7 ángeles, comisionados para regresar y traer estos mensajes. Dijeron que uno por uno se encontrarían y contarían lo sucedido. Y así fue. Y cuando ascendieron así, volaron 50 kilómetros. Y el mismo día que tomaron la foto, la ciencia también lo hizo y dio la vuelta al mundo. Es una paradoja, pero fue absoluta. Me unió más fuertemente a Jesucristo, conectando mi vida con Él. Sé que parecía extraño. Siempre lo parece. Fue una paradoja que Pablo se encontrara con Jesús en el camino a Damasco. Es una paradoja cuando Dios cambia el corazón de un pecador y lo blanquea con su propia sangre. Es una paradoja, sin duda. ¿Crees en la paradoja? Y esa paradoja, si es conforme a la palabra de Dios, puede ser tu absoluto. La conversión de Pablo fue una paradoja y se convirtió en su absoluto. 75 Recuerdan que hace un tiempo estaba sentado con un farmacéutico anciano, hablando en un pequeño lugar. Me dijo, hermano Branham, quiero preguntarle algo. Él era bautista. Me preguntó, ¿cree usted en una paradoja? Le dije, claro. Claro que sí. Le dije, no se lo diría a nadie más que a usted. Le dije, pero sé que usted cree en esto. Me dijo, durante la época de la depresión, dijo, tenían que pedir una orden del condado para conseguir medicamentos para los enfermos. Y añadió, un día, estaba sentado aquí atrás en la farmacia. Dijo, mi hijo estaba atendiendo a los clientes. Y añadió, vi entrar a una mujer. Dijo, se veía que iba a ser madre enseguida. Y dijo, la pequeña apenas podía mantenerse en pie, y su esposo, ambos mal vestidos. Y ella se apoyó en el borde del mostrador. Y él se acercó y le preguntó a mi hijo, tengo una receta del médico. Le preguntó, ¿podría surtírmela y dejarme llevar a mi esposa a casa? Intenté dejarla en esa fila. Mire calle abajo. Tardará 4 o 5 horas. Y añadió, ¿ahora no puede mantenerse en pie? Ya lo ve. 76 Y el joven dijo, Señor, no puedo hacer eso. Dijo, primero tengo que tomar esa receta. Dijo, ¿por qué no puedo hacer eso? Va contra las reglas. Y dijo, su padre dijo que estaba sentado atrás, escuchando lo que decía el niño. Y dijo, un momento, hijo, ¿qué es eso? Y dijo que se acercó. Y el anciano, un verdadero cristiano, un anciano devoto, dijo, ¿qué pasa, mi querido hermano? Y él dijo, Señor, dijo, mi esposa está a punto de dar a luz. Dijo, recibí la receta del médico, aquí, una medicina.
Debe tomarla ahora mismo. Y dijo. La llevé para que estuviera en la habitación, y dijo. Miren esta fila. Dijo. Dudo que pueda entrar esta tarde. Dijo. Me pregunto si podría surtirme esto. Dijo. Me quedaré ahí. Conseguiré el dinero para usted, la orden para que el condado lo pague. Pues, dijo, claro, señor. Se lo conseguiré. Y simplemente dejó la orden y regresó. Dijo que su hijo siguió adelante y empezó a atender a alguien más. Dijo. La señora estuvo pendiente 2 o 3 veces. Estaba allí de pie, con la cara sudorosa. Sabía que estaba muy enferma, y el hermano estaba allí, abrazándola, ya sabe, diciéndole. Espera, cariño, un poco más. Dijo. El buen farmacéutico nos va a conseguir una medicina. 77 dijo. Preparé la medicina lo más rápido que pude y surtí mi receta. Y añadió. Cuando iba a entregársela, dijo, hermano Branham, miré, y la estaba poniendo en una mano con la cicatriz de un clavo. Dijo. Vi las espinas en su frente. Dijo. Cerré los ojos y miré hacia atrás. Dijo. En ese mismo momento me di cuenta de que cuanto hice a uno de estos mis pequeños, a él le fue hecho. Dijo. ¿Lo cree? Dije. Con todo mi corazón, doctor. Lo creo por completo. ¿Qué es? Dijo. Desde entonces, Cristo ha sido más para mí, por haber hecho eso por esa mujer. Dijo. Fue una paradoja. Sin duda, la gente común no lo creería, pero, dijo, pensé. Simplemente te lo digo porque sé que has tenido esas experiencias. Dije. Sí, señor. Así es. Dije. Mateo 25, 40, y respondiendo el rey, les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 78 Recuerdo a San Martín, leyendo sobre él. Cuando era solo un niño, fue llamado por Dios. Su pueblo era pagano, y su padre era una especie de, no sé, creo que militar. Y era justo que sus hijos los siguieran. Dijo que un día, al pasar por la ciudad, no recuerdo dónde estaba ahora, y creo que era francés, dijo que estaba pasando por el abismo. Había un anciano tendido allí, muerto de frío, hacía mucho frío, y la gente pasaba, no le daba nada. Y dijo que se quedó allí. Y la gente se declaraba creyente, y querían pasar, que el anciano yaciera allí. Y él rogaba por algo para envolverse. Dijo que se estaba muriendo de frío. 79 Y San Martín fue allá, antes de su conversión, tomó su propio abrigo, siendo soldado, y lo partió por la mitad. Y envolvió al viejo vago en él así, y se puso la otra capa encima. La gente se reía de él, diciendo, un soldado raro, con medio abrigo puesto. Mira, te hace hacer cosas raras. Había algo en él que le hacía creer que existía un Dios. Esa noche, después de acostarse y dormir un rato, despertó. Alguien lo despertó. Miró. De pie junto a su cama, y allí estaba Jesús, envuelto en ese otro trozo de abrigo. Ese fue el comienzo de San Martín. ¿Qué era? Tenía un absoluto. Que la palabra de Dios es verdad. Lo que hagáis a estos mis pequeños, a mí me lo hacéis. Hermano, estoy atado a ese absoluto. Y sé que cada uno de ustedes, Mateo 25, 40, y respondiendo el rey, les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 80 En lugar de tener un llamado al altar esta mañana, creo que me gustaría tener un llamado de consagración. Consagrémonos a este absoluto. ¿Creen que la palabra es el absoluto de Dios? ¿Creen que Él es el mismo hoy, que siempre lo fue? Hay ministros aquí. ¿No les gustaría consagrar sus vidas? Simplemente, tomemos un absoluto. ¿Qué queremos hoy? ¿Para qué queremos una tarjeta de compañerismo o una credencial? Queremos a Jesucristo. No estamos atados a una tarjeta de compañerismo. Estamos atados a la palabra de Dios, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen eso? Simplemente pongámonos de pie, ahora, y consagremos nuestras vidas. Yo también quiero la mía. Me estoy atando de nuevo. Estoy comprobando que mi nudo está atado, estoy comprobando mi absoluto. Señor, si hay algo en mí además de tu palabra, sácalo. No conozco nada más que a ti. No quiero conocer nada más que a ti. Ahora cada uno a su manera, Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 81 Les he estado hablando toda la semana. Les he dicho la verdad. Dios la ha confirmado. La ha hecho una y otra vez. ¿Saben qué es lo absoluto?
Ahora, ustedes y yo juntos, todas las mujeres, todos los hombres, niños, niñas, lo que sean, vamos, todo el coro, todos los aquí arriba, en todas partes, juntos, abajo en el sótano, arriba en el balcón, alrededor de las paredes, allá en el ala, donde quiera que estemos, tomemos a Jesús como nuestro absoluto. Porque tenemos que llegar a los valles de sombra de muerte. No conozco a nadie más que a Él. Él es mi absoluto porque ha resucitado en mi vida, y sé que es real. Levantemos las manos ahora y oremos. Celebremos nuestro servicio de consagración. Señor Jesús, tu palabra es de antaño. Es el principio y el fin. Yo, con esta congregación, me consagro de nuevo desde este púlpito hoy. Pido por esta iglesia, el tabernáculo de la vida, una consagración. Resuelvan todas las diferencias, que todo se vaya, lo pasado, pasado está. Ministros del Evangelio que están preocupados y pensaron que algo sucedería, oh Dios, nos unimos esta mañana a Jesucristo, la palabra, y decidimos no saber nada más que de Cristo y de Él crucificado. Oh estrella del norte, oh Espíritu Santo, oh brújula de Dios, ven ahora a cada corazón. Y nos consagramos a ti. Por el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, hermano.